Mira, yo, investigando para esta novela, yo me di cuenta de una cosa. Cómo la historia de la España contemporánea está levantada inmenso, sobre un inmenso depósito de mentiras. A mí esto me impresionó mucho, ¿sabes? Yo empecé a visitar los archivos en mi anterior libro, en este que te mencioné, esta biografía de esta escritora catalana. Esta escritora catalana, una mujer impresionante, con una vida agitadísima, una mujer que había triunfado o se había distinguido en las disciplinas más diversas, desde el lanzamiento de jabalina hasta la poesía, pasando por el periodismo. Ana María Martínez Sall, una mujer con una vida asombrosa, también trágica, se tuvo que marchar en el exilio, etcétera, etcétera, ¿no? Esta mujer la conocí siendo viejecita, con 90 y tantos años ya. Entonces ella me contó el relato de su vida. Yo entonces era un jovencito, de forma muy inocente, pues lo transcribí tal cual, ¿no? Y muchos años después, ella me había legado su obra inédita. Cuando yo estaba preparando su obra inédita, pues me tropiezo con alguna cosa que no casaba con el relato que ella me había hecho de su vida, ¿no? Entonces me picó la curiosidad y decidí que iba a investigar la vida de esta mujer, ¿no? Y como yo, cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja, pues la llevo a cabo, visité 80 archivos en todo el mundo. En España, en Europa, en América. O sea, es una obsesión que me arrastró durante años y años. Para investigar la vida de esta mujer. Sí, para investigar la vida de esta mujer. Claro, fíjate, yo empecé a investigar la vida de esta mujer con dos cartas que se le habían deslizado entre la obra inédita que me legó, y terminé la investigación con más de 200 cartas de esta mujer, encontradas en archivos de todo el mundo, públicos y privados. Por ejemplo, te lo digo para que te des cuenta la investigación que hice. Fue una investigación abrumadora, bestial, ¿no? ¿Y te encargas tú por completo? ¿Tienes a alguien que te ayude? No, esto lo hice yo por completo. Eso fue una obsesión, una magnífica obsesión, como la película de Douglas Sirk, una magnífica obsesión que me hizo dejarlo todo y dedicarme a esto, ¿no? Casi fue mi ruina, ¿no? Porque como te puedes imaginar, pues mientras yo estaba haciendo todo eso, no solo no ganaba un duro, sino que perdía muchos, ¿no? Y luego, pues claro, es un libro que cuando lo he publicado, bueno, me doctoré con él, con esta biografía me doctoré como filólogo, y luego lo publiqué, y es un libro, claro, que se vendió muy poco, se hizo una edición pequeña. Tú lo sabías, además. ¿Eh? O sea, sí, por supuesto. No. Hiciste ese ingente por supuesto. esfuerzo y trabajo a sabiendas de que el recorrido comercial era... Naturalmente. Entonces, este libro se publicó, ahora debe estar ya medio agotado, El derecho a soñar se titula. Bueno, el caso es que, ¿qué ocurre? Que yo descubro que esta mujer me había contado un montón de mentiras. Ni siquiera con mala fe, con la necesidad de edulcorar su vida, de ocultar los aspectos más oscuros de su vida, resaltar los más luminosos, mejorar los más luminosos. La naturaleza humana. La naturaleza. Eso es la realidad, la naturaleza humana. Bien, la dura realidad es que lo que esta mujer a mí me contó cuando era nonagenaria es lo que por decreto hemos querido convertir en historia. Hasta se ha acuñado ese oxímoron que es memoria histórica. La memoria nunca es histórica, porque la memoria es el ejercicio voluntario que uno hace de rememoración de su pasado, y evidentemente, salvo que uno sea un héroe o un mártir, en ese ejercicio de rememoración vamos a contar lo que nos conviene, vamos a ocultar lo que no nos conviene y en todo caso vamos a tergiversar las cosas. Esto es así. Pero es que esto ni siquiera estoy diciendo que detrás haya una intención malvada, ni siquiera malévola. No, está, como tú muy bien has dicho, la naturaleza humana. Es que es así de sencillo, Yo cuando investigo sobre esta mujer, pues precisamente cuando voy a los archivos
de Francia, a los archivos de París, donde ella vive los años de la Segunda Guerra Mundial, pues digo, oye, ya que estoy aquí, claro, estás en el archivo de la Prefectura de Policía de París, ¿sabes? Y de repente sabes que tienes ahí los expedientes policiales de todos los exiliados españoles que viven en la Segunda Guerra Mundial en París. Pues claro, aprovechas y te pides los expedientes de todos, ¿sabes? O sea, es el germen de la novela. Claro, esta novela de alguna manera es producto de aquella investigación. Yo ya que estaba allí, pues pedía de otros muchos personajes que yo sabía que habían estado allí. Pues Gregorio Marañón ha estado aquí, Picasso pues ha estado aquí, pues pides el expediente de Gregorio Marañón, pides el expediente de Picasso, que son personajes de esta novela. Buñuel no, Buñuel se menciona en la novela, pero es una referencia, porque esta es una continuación de mi primera novela, de Las Máscaras del Héroe. Buñuel, ¿dónde sales en Las Máscaras del Héroe? Y Buñuel, lo que pasa que tenía como entretenimiento, cuando estaba en la residencia de estudiantes, que él además estaba entrenando con un boxeador negro, un negrazo que se llamaba Johnson, pues por la noche salían a pegar palizas a los homosexuales, ¿sabes? Pero esto lo cuenta, Buñuel lo cuenta en sus memorias de forma brutal, lo cuenta sin ningún tipo de paño caliente ni nada. Dice que por las noches iban a unos urinarios públicos y que él hacía de cebo, llevaba al homosexual al urinario y ahí estaba el negro y le pegaban una paliza que lo dejaban tundido. Sí, lo pero cuenta. Bueno, cuentas también de Picasso cosas terroríficas. Y entonces lo que ocurre es que en esta novela, en Mil ojos esconde la noche, uno de las personas que en Las Máscaras del Héroe recibe una paliza de Buñuel, resulta que pasó los años de la Segunda Guerra Mundial en París. Se llamaba Pepito Zamora, que era un figurinista, dibujante, escritor también, aunque... pero sobre todo figurinista y dibujante. Él fue el figurinista de los grandes cuplés, de las grandes revistas musicales, pues con Tórtola Valencia, La Bella Chelito, toda esta gente, ¿no? La Bella Otero, la Chelito, etc. Y, bueno, volviendo a la cosa, pues pido los expedientes, claro, te das cuenta de una cantidad de mentiras brutales. Pero mentiras que ¿sabes lo que ocurre? Que en el fondo te están hablando del ser humano. No te están hablando de otra cosa. Yo, por ejemplo, en esta novela cuento que prácticamente todos los artistas exiliados españoles en París, prácticamente todos, colaboraron en las actividades culturales de Falange. Falange tenía una delegación en París, ¿sabes? Y Falange, en ese momento, está muy interesada en tener un relieve cultural en la ciudad que es la capital de la cultura, que es París, ¿no? Entonces, la realidad es que la inmensa mayoría de los artistas del exilio español, republicanos, comunistas, anarquistas, durante los años 40, 41 y 42, es decir, mientras Alemania está ganando la guerra, colaboran en las actividades culturales de Falange. Claro, esto incluso a ti te suena raro, ¿no? Que no eres una persona tonta, pero inevitablemente tienes hechos unos esquemas, y esto te parece como surrealista, ¿no? Bueno, pues la realidad es que lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque eran unos chaqueteros? Pues hombre, alguno podría ser un chaquetero, pero la inmensa mayoría no es porque fueran unos chaqueteros, la inmensa mayoría es porque viven en unas condiciones penosas. Están pasando necesidad, hambre, han sufrido una guerra, han perdido una guerra, y dicen, coño, ahora voy a perder otra, y encima es que no la voy a perder, es que me van a fusilar, ¿no? Van a venir los alemanes, estos de Falange me denuncian y vienen los alemanes y no sé, o sea, y porque querrían que su obra tuviese salida. Y para tener salida, pues qué mejor que exponer en la sede de Falange, en las exposiciones que hace Falange o en los concursos de pintura que convoca Falange, ¿no? Claro. ¿A qué jugamos? ¿A crear conceptos maniqueos o a contar la verdad humana? Lo único que nos da el conocimiento verdadero de la historia es contar la verdad humana. Bueno, pues la verdad humana es que la inmensa mayoría de los artistas españoles exiliados en París colaboraron en las actividades culturales de Falange. Esto, por supuesto, se ha ocultado.
¿sabes? Esto se ha ocultado. ¿Por qué? Porque rompe, como dicen ahora, el relato. Rompen el relato. Pero claro, ¿esto qué genera? Genera la fanatización de la gente. Porque si tú a la gente, en vez de explicarle, mirad lo débiles que somos, En vez de la hablarle pasta con la que estamos hechos. de los grises, ¿no? Claro, Se en habla vez de de decirle, negros y blancos. tú eres débil, tú eres débil. Tú, pues, dices que eres muy de derechas, pero luego, pues, haces cosas más bien de izquierdas, ¿no? O al contrario, tú dices que eres muy de izquierdas, ¿no? Pero luego bien que tratas de escaquear este dinero al fisco o tal, ¿no? En vez de decir a la gente, bueno, pues, lo mismo que haces tú, pues, lo hacían estos señores, ¿no? Porque eran personas que, bueno, con mucha más razón que tú, porque tú en el fondo lo haces porque eres un jeta, ¿no? Pero mientras que estos hombres no estaban no, les dices lo contrario, les planteas modelos intachables, ¿no? Los exiliados se mantuvieron leales en todo momento a sus ideas, no sé qué. Creas modelos intachables y entonces lo que proyectas sobre la gente es que se atrinchere en sus ideas y que haga de sus ideas un santuario absolutamente blindado, que no cedan en nada. Los conviertes en puritanos, los conviertes en fanáticos y en mentirosos, porque ellos saben que no son perfectos, que no están blindados, ¿me entiendes? Pero públicamente tienen que hacer como que lo son. Entonces estás creando monstruos. Cuando tú a la gente, en vez de crearles modelos humanos verdaderos, les creas modelos intachables, personas sin una fisura, estás creando monstruos, porque las personas que se tragan ese relato saben que ellas son incapaces de eso, pero tienen que aparentar que son así. Y en el momento en que aparentan que son así, los conviertes en monstruos acusadores, en monstruos estigmatizadores, porque van a señalar las lacras, las fisuras del contrario. Y luego el propio desasosiego de nunca llegar a los estándares. Bueno, eso por supuesto. Que claro, te estás eso por imponiendo, supuesto. ¿no? Eso te genera una esquizofrenia interior. Claro. Eso te genera una esquizofrenia interior, ¿no? Es como el tío que proclama virtud y luego pues es un putero, ¿no? O sea, es una doble vida. Pero cuando tú generas en una sociedad una doble vida, que repito, ese es el fondo de todos estos intentos de monopolización de la historia y de consagración de la mentira, tú estás creando una sociedad enferma, gravemente enferma. Y las sociedades enfermas terminan mal, terminan mal. Y yo creo que muchas de las cosas que ocurren en nuestras sociedades, estos linchamientos, estas cosas que ocurren en las redes sociales, es producto de esto. Es producto de esto. Entonces, yo preparando esta novela, la inmersión en la verdad histórica, te impresiona mucho, ¿sabes? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando nos ponemos a denigrar a los independentistas, ¿no? Los independentistas han creado una historia que no existe, una Cataluña que no existe, tal. Es verdad. Pero es que nosotros también nos hemos creado una España que no existe, nos hemos creado una historia que no existe. Es decir, lo que caracteriza al hombre contemporáneo, a mi modo de ver, es la creación de, como dicen ahora, relatos falsos. Relatos falsos. Mi impresión es que a medida que los pueblos abandonan la creencia en lo sobrenatural, a medida que dejan de creerse, no sé, la historia de Adán y Eva o la historia de Moisés o la historia de Jesucristo, se sustituye eso, ¿no? Crean mitologías que imponen como verdades absolutamente inobjetables, ¿no? Y yo creo que todo lo que se está haciendo, la construcción de todo este relato de la memoria histórica y demás, obedece a... se está convirtiendo en una sustitución de las creencias religiosas y al mismo tiempo trata de crear este tipo de sociedad que yo te estoy diciendo.